Historias para aprender español. En este video escucharás una historia para aprender español. Luego de escuchar la historia verás unas preguntas para evaluar el entendimiento que tuviste de la historia. Y al final del video habrá una serie de palabras que pueden que no sepas. Para ver la traducción del video a tu idioma, presiona en la sección de los subtítulos en YouTube y selecciona tu idioma. Así podrás ver los subtítulos en español y el de tu idioma al mismo tiempo. Si no quieres que esto suceda, desactívalos y solo verás los subtítulos en español. Antes de ver la historia, por favor, suscríbete. Sofía era una niña de 10 años que vivía en Caracas, la capital de Venezuela, con sus padres y su hermano menor, Lucas. Le gustaba mucho la ciudad, pero a veces extrañaba el campo. Su abuelo tenía una granja en el estado de Lara, donde había nacido su mamá. Él se llamaba José y era muy bueno y divertido. Siempre le contaba historias de su infancia y de los animales que tenía. Ese año, sus padres le dijeron que podía ir a visitar a su abuelo durante las vacaciones de verano. Estaba muy feliz y emocionada. Quería ver la granja, los árboles, las flores, los pájaros y los caballos. También quería aprender sobre la vida en el campo y ayudar a su abuelo con las tareas diarias. Un día de julio, Sofía tomó un avión con su mamá y su hermano y viajó hasta Barquisimeto, la ciudad más cercana a la granja de su abuelo. Allí los esperaba él con su camioneta. Sofía lo abrazó fuerte y le dijo que estaba muy contenta de verlo. Él le sonrió y le dijo que él también. Luego subieron a la camioneta y se dirigieron a la granja. El viaje duró 1 hora y media. Por el camino, Sofía vio muchos paisajes diferentes, montañas, ríos, lagos, campos y pueblos. Su abuelo le iba explicando el nombre de cada lugar y algunas curiosidades. Sofía le hacía muchas preguntas y él le respondía con paciencia y cariño. Al fin llegaron a la granja. Sofía se quedó maravillada al ver la casa de su abuelo, rodeada de árboles frutales y flores de colores. También vio el granero, el establo, el gallinero y el huerto. Y lo que más le gustó fue ver a los animales, vacas, cabras, ovejas, cerdos, gallinas, patos, perros y gatos. Su abuelo le presentó a cada uno y le dijo su nombre. Sofía los acarició y les habló con ternura. Su abuelo le dijo que podía elegir una habitación para dormir. Sofía escogió una que tenía una ventana con vista al campo. Después de acomodar sus cosas, bajó a la cocina, donde su mamá y su hermano estaban ayudando a preparar la cena. Su abuelo le dijo que se sentara con él en el sofá y le mostró un álbum de fotos. Allí había fotos de su mamá cuando era niña, jugando en la granja con sus primos y sus amigos. Sofía se sorprendió al ver lo parecida que era a su mamá. Su abuelo le contó algunas anécdotas divertidas y le dijo que esperaba que ella también se lo pasara muy bien en la granja. Después de cenar, Sofía se fue a dormir. Estaba cansada del viaje, pero también muy ilusionada por el día siguiente. Se preguntaba qué aventuras le esperaban en la granja de su abuelo. Sofía se despertó temprano al día siguiente. El sol entraba por la ventana y se oían los sonidos de los animales. Se levantó de la cama y se vistió con ropa cómoda. Luego bajó a la cocina, donde su abuelo ya estaba preparando el desayuno. Había café, leche, huevos, queso, pan y mermelada. Sofía se sentó a la mesa y le dio los buenos días a su abuelo. Él le devolvió el saludo y le sirvió un plato. ¿Qué tal has dormido, mi niña?, le preguntó. Muy bien, abuelo. Esta cama es muy cómoda, le respondió. Me alegro. Hoy vamos a tener un día muy ocupado. Hay mucho que hacer en la granja, le dijo. ¿Qué vamos a hacer, abuelo?, le preguntó Sofía con curiosidad. Pues, primero vamos a ordeñar las vacas, luego vamos a dar de comer a los animales, después vamos a regar el huerto y al final vamos a recoger las frutas, le explicó. ¡Qué divertido! ¿Me vas a enseñar cómo se hace todo eso?, le preguntó Sofía con entusiasmo. Claro que sí, mi niña. Tú vas a ser mi ayudante, le dijo su abuelo con una sonrisa. Sofía terminó de desayunar y se lavó los dientes. Luego salió al patio con su abuelo. Allí los esperaban su mamá y su hermano.
Su mamá le dijo que iba a ir al pueblo a comprar algunas cosas y que volvería más tarde. Su hermano le dijo que iba a quedarse en la casa jugando con los gatos. Sofía les dijo que se cuidaran y que se divirtieran. Luego se fue con su abuelo al establo. Allí había 4 vacas. Su abuelo le dijo los nombres de cada una: blanca, negra, manchada y pinta. Sofía las saludó y las acarició. Su abuelo le mostró cómo se ordeñaba una vaca. Le dijo que tenía que poner un cubo debajo de la ubre y que tenía que apretar con cuidado los pezones. Sofía lo intentó, pero le costó un poco. Su abuelo la ayudó y le dijo que con la práctica se haría más fácil. Sofía se sintió orgullosa de haber ordeñado una vaca. Su abuelo le dijo que la leche era muy buena y que se podía hacer queso, yogur y mantequilla con ella. Después de ordeñar las vacas, Sofía y su abuelo fueron a dar de comer a los demás animales. Llevaron un saco de maíz al gallinero y echaron los granos en el suelo. Las gallinas y los patos se acercaron a picotear. Sofía se rió al ver cómo se movían. Su abuelo le dijo que las gallinas ponían huevos todos los días y que los patos eran muy buenos nadadores. Sofía le preguntó si podía coger un huevo. Su abuelo le dijo que sí, pero que tenía que tener cuidado de no romperlo. Sofía entró al gallinero y buscó un nido. Encontró uno con 3 huevos. Cogió uno con delicadeza y se lo mostró a su abuelo. Él le dijo que era un huevo fresco y que podían comerlo mañana. Luego fueron al corral de las cabras y las ovejas. Les dieron hierba y agua. Sofía vio que las cabras tenían cuernos y barba y que las ovejas tenían lana. Su abuelo le dijo que las cabras también daban leche y que las ovejas se esquilaban una vez al año. Sofía le preguntó si podía tocar la lana. Su abuelo le dijo que sí, pero que tenía que tener cuidado de no pincharse. Sofía se acercó a una oveja y le pasó la mano por el lomo. Sintió que la lana era suave y esponjosa. Su abuelo le dijo que la lana se podía tejer y hacer ropa con ella. Por último, fueron al chiquero de los cerdos. Les dieron sobras de comida y agua. Sofía vio que los cerdos eran gordos y rosados y que tenían un hocico y una cola rizada. Su abuelo le dijo que los cerdos eran muy inteligentes y que se podía aprovechar todo de ellos. Sofía le preguntó si podía darles de comer. Su abuelo le dijo que sí, pero que tenía que tener cuidado de no ensuciarse. Sofía cogió un puñado de comida y se lo tiró a los cerdos. Los cerdos se lanzaron a comer con voracidad. Sofía se sorprendió al ver cómo se revolcaban en el barro. Su abuelo le dijo que el barro le servía para refrescarse y protegerse del sol. Después de dar de comer a los animales, Sofía y su abuelo fueron a regar el huerto. Allí había muchas plantas de verduras y hortalizas. Había tomates, lechugas, zanahorias, cebollas, ajos, pepinos, calabazas y más. Su abuelo le dijo los nombres de cada una y le dijo cómo se cuidaban. Le dijo que había que regarlas todos los días, quitarles las malas hierbas y protegerlas de las plagas. Sofía le ayudó a regar las plantas con una regadera. Su abuelo le dijo que las verduras y las hortalizas eran muy sanas y que se podían hacer ensaladas, sopas y guisos con ellas. Finalmente, fueron a recoger las frutas. Había muchos árboles frutales en la granja. Había naranjas, limones, mandarinas, pomelos, manzanas, peras, ciruelas, melocotones, cerezas y más. Su abuelo le dijo los nombres de cada una y le dijo cómo se cosechaban. Le dijo que había que esperar a que estuvieran maduras, cortarlas con cuidado y ponerlas en una cesta. Sofía le ayudó a recoger las frutas con unas tijeras. Su abuelo le dijo que las frutas eran muy dulces y que se podían comer frescas, hacer zumos y mermeladas con ellas. Sofía y su abuelo terminaron de recoger las frutas y volvieron a la casa. Estaban cansados, pero también muy contentos. Habían hecho muchas cosas en la granja y habían aprendido mucho. Sofía le agradeció a su abuelo por enseñarle y por dejarle ayudarle. Su abuelo le dijo que no había de qué y que le había gustado mucho pasar el día con ella. Luego le dijo que se fuera a bañar y a descansar, porque al día siguiente tendrían más aventuras en la granja. Sofía se levantó al otro día con muchas ganas de seguir explorando la granja. Se vistió, se peinó y bajó a la cocina.
Allí encontró a su abuelo, que le estaba preparando unas arepas con queso. Sofía le dio un beso y le dijo que tenía mucha hambre. Su abuelo le dijo que se sentara y le pasó una arepa. Sofía le dio un mordisco y se relamió. Le dijo que estaba deliciosa y que le encantaba el queso. Su abuelo le dijo que el queso lo había hecho él con la leche de las vacas. Sofía se sorprendió y le dijo que era muy bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy, abuelo?, le preguntó Sofía. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a montar a caballo, le dijo su abuelo. ¿De verdad? ¡Qué emocionante! ¿Me vas a enseñar cómo se monta?, le preguntó Sofía. Claro que sí, mi niña. Tú vas a ser mi jinete, le dijo su abuelo con una sonrisa. Sofía terminó de comer y se lavó los dientes. Luego salió al patio con su abuelo. Allí los esperaban 2 caballos. Eran de color marrón y tenían una crin y una cola negras. Su abuelo le dijo los nombres de cada uno, Rayo y Estrella. Sofía los saludó y los acarició. Su abuelo le mostró cómo se montaba un caballo. Le dijo que tenía que poner un pie en el estribo y que tenía que impulsarse con el otro. Sofía lo intentó, pero le costó un poco. Su abuelo la ayudó y la subió al caballo. Luego se montó en el otro caballo y le dijo que lo siguiera. Sofía y su abuelo salieron de la granja y se dirigieron al campo. Sofía se sintió muy feliz al sentir el viento en su cara y el movimiento del caballo. Su abuelo le dijo que tenía que sujetarse bien de las riendas y que tenía que darle órdenes al caballo con la voz y las piernas. Sofía le hizo caso y le habló al caballo con suavidad. Le dijo que se llamaba Rayo y que era muy bonito y rápido. El caballo parecía entenderla y le respondía con un relincho. Sofía y su abuelo recorrieron el campo durante un rato. Vieron muchos animales salvajes, como conejos, ardillas, pájaros y mariposas. Su abuelo le dijo los nombres de cada uno y le dijo algunas características. Le dijo que los conejos eran muy rápidos y que se escondían en sus madrigueras. Le dijo que las ardillas eran muy ágiles y que guardaban nueces en sus nidos. Le dijo que los pájaros eran muy cantores y que hacían sus nidos en los árboles. Le dijo que las mariposas eran muy hermosas y que cambiaban de forma a lo largo de su vida. Luego llegaron a un lago. Era un lago grande y azul, rodeado de árboles y flores. Su abuelo le dijo que el lago se llamaba Lago Azul y que era muy famoso en la zona. Le dijo que el lago tenía muchos peces y que se podía pescar con una caña y un anzuelo. Sofía le preguntó si podía pescar. Su abuelo le dijo que sí, pero que tenía que tener cuidado de no caerse al agua. Sofía se bajó del caballo y se acercó al lago. Su abuelo le dio una caña y un anzuelo y le enseñó cómo se lanzaba la línea al agua. Sofía lo intentó, pero le costó un poco. Su abuelo la ayudó y le dijo que esperara a que picara un pez. Sofía esperó con paciencia y miró el agua. De repente, sintió un tirón en la caña. Había pescado un pez. Su abuelo la felicitó y le dijo que era un pez grande y bonito. Sofía se sintió orgullosa de haber pescado un pez. Su abuelo le dijo que el pez se podía comer o devolver al agua. Sofía decidió devolverlo al agua. Le dijo al pez que era muy lindo y que le deseaba buena suerte. El pez se alejó nadando. Después de pescar, Sofía y su abuelo volvieron a montar en los caballos y se dirigieron a la granja. Estaban cansados, pero también muy contentos. Habían hecho muchas cosas en el campo y habían aprendido mucho. Sofía le agradeció a su abuelo por enseñarle y por dejarle montar a caballo. Su abuelo le dijo que no había de qué y que le había gustado mucho pasar el día con ella. Luego le dijo que se fuera a bañar y a descansar, porque al día siguiente tendría que volver a la ciudad. Sofía se dio cuenta de que su visita a la granja se había acabado. Se puso un poco triste, pero también se sintió muy feliz. Había disfrutado mucho de la granja, de los animales, de las plantas y de su abuelo. Había vivido muchas aventuras y había aprendido muchas cosas. Se prometió a sí misma que volvería a visitar a su abuelo pronto. Se despidió de él con un abrazo y un beso y le dijo que lo quería mucho. Su abuelo le dijo que él también y que estaba muy orgulloso de ella.
Luego se fue con su mamá y su hermano al aeropuerto. Allí tomó un avión y regresó a Caracas. Pero nunca olvidó la granja de su abuelo. Preguntas para ver si entendiste la historia. Para ver cuál es la respuesta correcta. Escribe en los comentarios tus respuestas y las corregiré yo mismo. Pregunta 1. ¿Dónde vivía Sofía? Opción A. En Barquisimeto. Opción B. En una granja. Opción C. En Caracas. Pregunta 2. ¿Qué actividad emocionante hizo Sofía con su abuelo después de aprender a montar a caballo? Opción A. Ir a pescar en el lago. Opción B. Cocinar una cena especial. Opción C. Bailar alrededor de una foga. Pregunta 3. ¿Qué hizo Sofía al llegar al lago? Opción A. Se bañó en el lago. Opción B. Pescó un pez. Opción C. Montó en bote. Pregunta 4. ¿Cuál fue la reacción de Sofía al pescar un pez en el lago? Opción A. Se sintió asustada. Opción B. Se sintió orgullosa. Opción C. Se sintió triste. Pregunta 5. ¿Cómo se sintió Sofía al final de su visita a la granja? Opción A. Triste por tener que irse, pero feliz por lo vivido. Opción B. Feliz por irse. Opción C. Indiferente. Palabras que puede que no sepas. Granja. Infancia. Abrazar. Paisaje. Curiosidades. Paciencia. Maravillado. Establo. Huerto. Ternura. Acariciar. Ilusionada. Ordeñar. Maíz. Grano. Corral. Revolcarse. Mordisco. Montar. Pescar. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo.